UATV presenta. El mayor miedo del hombre no es dejar de vivir, sino vivir sufriendo. Pero, ¿cómo no hacerlo si el placer está tan ligado al dolor? Incluso hay quienes dicen que debemos percibir el dolor para poder valorar más aquello que nos causa agrado. Un ejemplo muy claro es aquí, en el gimnasio. ¿O acaso no han escuchado que si no duele, no sirve? ¿Cuántas veces no hemos escuchado también que para valorar a otra persona debemos primero de sufrir su ausencia y padecer el vacío y el dolor que ésta nos produce? Vivimos en un mundo de dualidades y de contrastes que, aunque pueden llegarnos a generar una enorme confusión, si nos ponemos a pensar, siempre serán necesarias algunas heridas de guerra para confirmar que hemos llegado victoriosos al final de la batalla. ¿A ti qué te produce placer? Esa es la pregunta que te invito a realizarte en esta emisión de tu programa, Cóctel de la Ciencia. ¡Comenzamos! Para muchos, las diferentes conductas de los seres humanos están impulsadas por ciertas emociones y sentimientos que delimitan su manera de reaccionar. Sin embargo, si nos ponemos un poquito a pensar, la realidad es que son solo dos factores los que dan motor e impulso a todas nuestras acciones: el dolor y el placer. ¿Tú por qué haces ejercicio? ¿Porque te produce un placer y bienestar físico? ¿O porque disfrutas ese dolorcito muscular que causa? Dolor y placer. Dos aparentemente sencillas acciones que percibimos a diario casi de manera automática, pero que implican un complejo proceso cerebral en el que se ponen en juego diferentes sustancias que permiten que el ser humano perciba determinadas sensaciones. ¿Qué es lo que nos causa placer? E inclusive, ¿por qué existen ciertas personas que disfrutan sufriendo? Estas y otras incógnitas serán reveladas a continuación por el doctor Carlos Beyer Flores. Y bueno, amigos, llegamos de nueva cuenta a esta sección consentida del programa en la que tenemos la oportunidad de conversar con los grandes personajes y las grandes mentes de nuestro país. Y el día de hoy pues no es la excepción, y particularmente es para mí un placer, y ahorita les voy a comentar por qué, poder platicar y charlar el día de hoy con el doctor Carlos Beyer Flores, quien es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, pionero en la neuroendocrinología aquí en nuestro país, pionero y fundador también de la Universidad Autónoma Metropolitana, del laboratorio del CIMBESTAF en Tlaxcala, y bueno, un doctor que ha dedicado también gran parte de su vida a una línea de investigación, que por eso lo mencioné hace unos minutos: investigar el placer y el bienestar, las reacciones que tiene en nuestro cerebro este tipo de emociones. De hecho, publicó hace un par de años un libro que se titula La ciencia del orgasmo. Entonces ustedes se podrán imaginar un poquito las líneas de investigación que ha trabajado el doctor, que también fue Premio Nacional de Ciencias y Artes hace un par de años, en el 2007. Y pues es un placer y un gusto poder contar con su presencia el día de hoy. Doctor, bienvenido a Cóctel de la Ciencia. Pues muchísimas gracias, y aquí le agradezco a las autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes el haberme dado la oportunidad de platicar con mucha gente joven, ¿no? Me dio gusto ver
que el auditorio estaba lleno, de que no hubo muchos dormidos, de que no hubo mucha gente que se fue, lo cual pues les agradezco esa oportunidad. Creo que es muy importante para uno platicar con la gente joven, más que con la idea de pasarles una información que retengan, que casi siempre es una información de un tipo técnico, con la posibilidad de que alguna gente se entusiasme para iniciar una carrera de investigador, no necesariamente en la misma área en la que uno trabaja, pero que sienta que la investigación es una actividad muy gratificante, inclusive mejor pagada de lo que la gente piensa en México, ¿no? Sí, qué importante, ¿no? Este tipo de conferencias, que precisamente ese yo creo que es el principal objetivo, estimular a los jóvenes a que sigan ciertas líneas y que se interesen en el trabajo de investigación. Doctor, pues vamos a platicar un poquito sobre el tema que hasta cierto punto fue lo que se trató en la conferencia el día de hoy, que es el placer. Y que uno, bueno, pensaría que ¿cómo es que se llega a investigar el placer, ¿no? Es reciente el hecho de que se ha podido investigar los efectos que tiene este tipo de emociones, el placer y el bienestar en el ser humano, doctor. Bueno, desde luego hay muchísimas. Ahí durante la plática presentamos, ¿verdad?, el hecho de que existen diferentes tipos de placeres. Algunos placeres que pudiera uno definir como sensoriales, que tiene relación, digamos, con el ingerir un buen alimento, el mismo comportamiento sexual, y luego placeres que pueden ser tan sofisticados como el escuchar música clásica, o ver una pintura muy bella, o contemplar un paisaje hermoso. Sorprendentemente, variedades tan grandes de placer en el tipo, ¿verdad?, tienen algunos mecanismos cerebrales comunes. Por ejemplo, la activación de un sistema que se llama sistema dopaminérgico y la de dos núcleos que están en la parte interna del cerebro, que es el núcleo accumbens y el núcleo estriado ventral. Pero luego ya las características tan peculiares, porque desde luego contemplar la Barranca del Cobre y tomar chocolate o tomar un mole poblano, uno las interpreta, no las puede confundir, son totalmente diferentes. Sin embargo, en alguna parte, aparentemente en la parte inicial, tienen este mecanismo en común de estimular este sistema dopaminérgico. Y luego hay otro tipo de placer que le refería, que es un placer que han empujado mucho, digamos, tanto los filósofos antiguos, inclusive los filósofos griegos, el mismo epicureísmo, el mismo hedonismo, etcétera, inclusive la filosofía oriental, que es algo que pudiera uno definir como la ataraxia, como la de estar aquí relajado, sin ninguna preocupación, tranquilito, en la cual en ese caso no hay la activación de ninguna estructura del tipo de las que hemos hablado, sino al contrario, hay la inhibición de muchas estructuras que están relacionadas con la vigilancia, con la atención, con la preocupación. Entonces, bajar la actividad en esas estructuras, que se produce a veces también, digamos, en los animales, por ejemplo, los animales, las mascotas, cuando uno las acaricia, ¿no?, responden con ese tipo de actividad que tiene una expresión en el registro de la actividad eléctrica o el registro de las imágenes cerebrales muy distinta a la que se tiene con los otros tipos de placeres.